Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es Una iglesia arraigada en Cristo. Una iglesia arraigada en Cristo. El cristiano debe tener un deseo sincero por conocer la voluntad de Dios y de crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, vaya conmigo ahí a Efesios, donde vamos a tomar el pasaje de esta lección. En el capítulo 4, dice la Biblia desde el versículo 11, así de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, nuestro deseo es que usted crezca. Yo como pastor, mi meta es que usted crezca, que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Yo no me voy a considerar un pastor exitoso, a lo menos que usted tenga éxito. Mi trabajo es que usted conozca la palabra de Dios, que aprenda a amar la Biblia, que aprenda a hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. O sea, como mencioné al principio, que usted crezca en el conocimiento y en la gracia del Señor. Así dice 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, nuestro texto nos enseña cuáles son los recursos valiosos para el crecimiento de una iglesia neotestamentaria. Nosotros vamos a ver entonces, analizar este pasaje y vamos a ver qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia para poder obtener ese crecimiento que Dios quiere o desea que tengamos. Bueno, en primer lugar, escribo ahí el medio de crecimiento, el medio del crecimiento. O sea, la manera que Dios nos da el crecimiento. Y ese medio empieza, en primer lugar, ahí escriba después, se debe enseñar la palabra de Dios. Se debe enseñar la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que dice ahí el versículo 11, Efesios 4:11, dice de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí da una lista de cosas que el Señor dio a la iglesia que eran muy necesarias para la edificación de la iglesia. En primer lugar dice ahí apóstoles. Ahora, los apóstoles y los profetas fueron una parte integral para la formación de las iglesias de los primeros años. Note lo que dice ahí Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro aquí está diciendo que era necesario que hubiera otro hombre que tomara el oficio del apostolado. La Biblia habla de 12 apóstoles. La Biblia también menciona a otras personas como Bernabé, llamado apóstol. Pero el oficio del apóstol ya no existe el día de hoy. Porque los requerimientos de ser un apóstol, como hemos enseñado aquí varias veces, es que ellos tenían que ser testigos oculares de la resurrección de Cristo. O sea, que ellos tenían, es más, aquí Pedro está diciendo que deberían estar ellos juntos desde el bautismo de Juan. Entonces, hoy en día no hay nadie que vive más de 2000 años para decir que fue bautizado por Juan, o que anduvo con Juan, o que vio a Jesús en carne. Y hay gente que dice: ¿y qué tal del apóstol Pablo? El apóstol Pablo no vio al Señor. Bueno, Pablo afirma que él vio al Señor. En 1 Corintios 9:1 y 2, él está defendiendo su apostolado. Dice él: no soy apóstol, no soy libre, no, ¿qué dice? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo estaba diciendo aquí, se estaba defendiendo porque había quienes decían que él no era un apóstol. Él no es uno de los 12. Él es otro, él llegó después.
Y algunos afirman con certeza que Pablo no vio al Señor, pero si usted lee la Biblia, el libro de Hechos, Bernabé, cuando introdujo a Pablo a los hermanos, dijo cómo él había visto al Señor en el camino. Y Pablo afirma que él había visto, él había recibido, dice la Biblia, el Evangelio, no de hombre, sino de Dios mismo. Jesucristo mismo le dio el Evangelio a Pablo. Es más, le dio la ordenanza de la Santa Cena. Dice directamente, no la recibí de hombre alguno, sino de Jesucristo. Y muy a menudo yo creo que Jesucristo se le aparecía a Pablo y le enseñaba, le instruía. Bueno, ese era un requerimiento de ser apóstol. Pero mire, los apóstoles tenían una gran parte en la formación de la primera iglesia. Vaya conmigo ahí a Hechos 2:42 y veamos lo que dice. Dice, y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora la pregunta, ¿cuál es esta doctrina de los apóstoles? ¿Es una doctrina diferente o usted cree que es la doctrina que Cristo les dio a ellos? Si usted recuerda, el Señor nos dice ahí en Mateo 28, 19 y 20, que Él mandó a los discípulos a enseñar las cosas que Él mismo les enseñó. Entonces la doctrina de los apóstoles son enseñanzas de Cristo, son enseñanzas de Dios. Ahora, note lo que dice también Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes dice ahí? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, mire, los apóstoles tuvieron una función o un trabajo de poner un fundamento. Y el fundamento de ello eran sus enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Bueno, todas las epístolas de Pablo son el fundamento de los apóstoles. Las enseñanzas que ellos le dieron a la iglesia primitiva. Bueno, uno no puede poner otro fundamento cuando ya está otro fundamento. Por eso si alguien hoy en día afirma que es un apóstol, no podemos decir que se está contradiciendo, porque la Biblia dice que el fundamento ya está puesto. Y el fundamento es de los apóstoles. Y ellos, cuando ellos dieron su doctrina y enseñaron, nosotros ahora enseñamos lo que ahora se llama el canon de las Escrituras. Y en un momento vamos a ver un poco de ello. Porque menciona lo que es el apóstol y los otros eran profetas. Veamos lo que dice segunda de Pedro 1:20 al 21. Los profetas también fueron instrumentos para la iglesia en los primeros años. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué dice al final, hermanos? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un profeta es uno que habla de parte de Dios. El profeta declara lo que ha recibido de Dios, y fue la manera esta que leímos, que Dios nos dio su palabra. Todo autor o cada escritor en la Biblia es llamado profeta. Si usted lee en la Biblia, Dios le llama a David profeta. ¿Y qué escribió David? Los salmos escribió David. Se le llama a Moisés profeta. Se le llama a todos los escritores del Antiguo Testamento son profetas, incluyendo Isaías, Jeremías, Ezequiel. Usted puede ver Oseas, Habacuc. Todos ellos eran profetas. Y ellos se les dio a ellos la revelación de la palabra de Dios. Y nosotros llamamos inspiración lo que se registró. Porque hubo mucho que se reveló, que no se escribió, que no se registró. Ahora, la Biblia dice que hoy en día ya no hay más profecía, porque cuando usted lee Apocalipsis, el que le añade a esta profecía, o el que le quita a esta profecía. Y podemos decir, podemos añadirle a la Biblia, podemos quitarle a la palabra de Dios. Yo le he preguntado a algunos que dicen que a veces tienen sueños o visiones. Digo, ¿usted conoce ya la Biblia? Es decir, hay que preocuparnos primero de lo que no conocemos antes de tratar de traer nueva revelación o nuevas ideas. Note lo que dice ahí en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética, que dice la siguiente frase, más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, Pedro aquí está diciendo, si usted ve el contexto de ese pasaje, él dice que él había visto al Señor. Es más, él vio la gloria del Señor. Cuando Cristo se transformó y se transfiguró, él pudo observar eso, pero él decía, no tomen nuestra palabra. No solamente crean por lo que yo digo, tenemos una profecía, mire, más segura. Hay algo más seguro que lo que la gente dice. ¿Qué es lo más seguro? La palabra de Dios, la Biblia. Si alguien viene y le dice, tuve un sueño o aquello, y yo vi esta visión, y observé esto, y miré, yo vi a Trump, que él iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Mire, usted y yo no debemos ser desviados por ello. Yo creo que hay coincidencias, o puede ser que yo soñé. Mire, yo varias veces soñé que iba a tener un varón y nunca tuve un varón. Entonces decía, Dios no está conmigo.
Será algo ridículo, absurdo a veces pensar que nuestros sueños van a declarar el futuro o algo cuando Dios ya nos dio todo lo que debemos saber. Más del 90%, según algún estudio, de nuestras decisiones ya han sido hechas aquí en la Biblia. Para determinar la voluntad de Dios, usted tiene que hacer lo que Dios ya nos reveló. Y Dios solamente usó entre 40 a 42 hombres en un lapso de 1600 años para registrarnos estos 66 benditos y gloriosos libros. Y si uno le añade a lo que dice la palabra de Dios, y he notado cuando la gente le añade, siempre contradice lo que Dios ya nos dejó. Cuando enseñan un nuevo evangelio, o tenemos una nueva revelación, o decimos tenemos un nuevo libro, una revelación nueva del Señor, siempre contradice lo que Dios ya reveló. Por eso nuestra Biblia tampoco contiene unos libros en medio del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde algunas cosas se enseñan a cosas contrarias a la palabra de Dios. Lo que existió fue un canon donde los hombres santos del tiempo de la iglesia primitiva determinaron lo que era palabra de Dios y lo que no era palabra de Dios. Y hasta este día tenemos la bendita palabra de Dios en nuestras manos. O sea que los apóstoles y los profetas cumplieron con su trabajo. Ya cumplieron con la obra que Dios los usó. Entonces, ¿ahora qué nos toca seguir a nosotros aprender? Bueno, la siguiente palabra en la lista es un evangelista. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es un predicador que trae buenas nuevas. Uno lo puede aplicar a un plantador de iglesias, a un misionero. Y podemos decir tal vez que hay unos pastores itinerantes. O sea, que no son pastores, pero son predicadores. Los ejemplos en la Biblia vemos a Felipe, era un evangelista. Tal vez Apolos, en la Biblia Apolos no era un pastor, no era considerado un profeta, ni era considerado tampoco un apóstol, pero era un predicador. Dios le dijo a Timoteo que haga obra de evangelista. Y finalmente vamos a ver los que son los pastores y maestros. Note lo que dice Hechos 20, 28 y 29. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Esa palabra, apacentar la iglesia del Señor, podrá bien decir la iglesia de Dios. Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. ¿Qué dice al final otra vez? Rebaño. Entonces la analogía que se usa aquí es rebaño y apacentar. Entonces se refiere a qué tipo de animal. A una oveja. ¿Y cuál es el enemigo principal de la oveja en la Biblia? El lobo. Entonces, miren, aquí vemos el trabajo que se le da a los pastores para instruir, enseñar, advertir y cuidar del rebaño. Entonces, ahí vemos lo que la Biblia enseña, que la iglesia debe enseñar la palabra de Dios. En un momento vamos a ver un poquito más acerca de la enseñanza, pero sigamos adelante. Escriba ahí, debemos continuar en la verdad de Dios. Debemos continuar en la verdad de Dios. Aprendimos que Dios mismo ganó a la iglesia con su propia sangre y Él mismo estableció pastores para enseñarles, para cuidarles, para apacentarles. Dice así el versículo 12 en Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerda que el versículo 11 nos da la lista de personas que deben impartir la palabra de Dios a la iglesia local. Este versículo nos da la razón de por qué deben enseñar la palabra de Dios. O sea, ¿por qué deben enseñar? ¿Con qué fin? Dice ahí, para perfeccionar a los santos. Significa darles madurez espiritual, que sean cabales, completos, que conozcan todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces nuestra meta es enseñar la doctrina, nuestras creencias, pero también el área práctica, cómo ser un buen esposo o esposa, cómo criar a nuestros hijos, cómo debo yo ser un empleado, cómo debo yo reaccionar ante las pruebas. Se debe perfeccionar a los santos, pero ¿con qué fin? Dice, para la obra del ministerio, para que después de que madure el cristiano, él se ponga a servir al Señor. ¿Con qué fin? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo, la iglesia, sea edificada y fortalecida. La palabra perfeccionar, le vuelvo a repetir, significa madurar o equipar. El cristiano no suele ser un asunto del domingo. Algunos creen que el domingo es el único día que son cristianos. Pero mire, el cristianismo es un llamado de una forma de vivir, nuestra conducta, de un diario vivir para el Señor. Dice Efesios 4:1, de esta manera, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿De qué dice ahí, hermanos? De la vocación
con que fuisteis llamados después de ser salvo y recibir la vida eterna, uno debe andar digno de la vocación, del llamado que Dios nos ha dado, o sea, como hijos del Señor. Mire, por ejemplo, un obrero tiene la inclinación personal hacia una profesión o carrera y se esmera para prepararse y para llegar a ser mejor. Si una persona quiere ser un electricista, tiene ese deseo, tiene esa inclinación de su vocación a ser mejor y mejorar y aprender todo. Hay algunos trabajos que tardan mucho tiempo. Un hermano que trabaja en un laboratorio de esos dientes, ellos hacen los dientes, los dentistas les piden a ellos el orden y ellos hacen los dientes, le mandan el molde y les hacen a ellos las muelas y todo. Y dice que un hombre le dijo a él, mire, yo te pongo el negocio si tú aprendes. En cuanto aprendas todo, yo voy a ser el inversionista que voy a ponerte el local, las licencias, te voy a poner todos los permisos que necesites. Yo te lo voy a dar todo con tal de que tú aprendas en cuanto aprendas. Y él me dijo que él aprendió todo en 7 meses. En 7 meses por su interés de interés de avanzar. Y mire, para nosotros, los creyentes, debemos tener ese interés de esmerarnos a crecer, a continuar, a madurar, porque nuestra vida cristiana siempre está en peligro del desánimo, en peligro de Satanás, en peligro de muchas áreas. Y Dios dice, yo quiero que usted ande digno de la vocación por la cual usted fue llamado. Por eso al escuchar y al entender la palabra de Dios, somos equipados y perfeccionados para servir a Dios. Sin las verdades de Dios no tenemos nada de valor que podemos nosotros darle a otros, especialmente a nuestros hijos. Por eso, Padre, yo le enseño a usted que usted sea equipado y aprenda la palabra de Dios para que usted después se la dé a sus propios hijos. El enseñar la Biblia es la responsabilidad principal de la iglesia local. Dice así, 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, el propósito de ser perfeccionados es para la obra del ministerio y es el trabajo de todos los miembros en un final, ayudarnos, edificarnos unos a otros. Mire, si todo el trabajo fue asignado a la iglesia, alcanzar a los perdidos, discipular a los nuevos creyentes, ministrar y animar, a consolar a otros y entrenar a la siguiente generación. Esa es nuestra meta. Yo veo a los muchachos, a las señoritas que están aquí, y mi deseo es que el día de mañana ellos crezcan y sean hombres y mujeres espirituales que no abandonen los caminos de Dios. Una estadística muy espantosa, y muchos se espantan de esa estadística, dicen que el 88% de los muchachos que crecen en una iglesia cristiana, o sea, donde enseñan que uno debe nacer de nuevo, con la doctrina correcta, abandonan los caminos de Dios en cuanto salen de la high school. Algunos de ellos simplemente por su amargura que tuvieron en su casa, en su iglesia, tal vez nadie les daba explicaciones bíblicas de su manera de vivir, tal vez ellos empezaron a escuchar a otros, especialmente cuando entran a una universidad y toman clases de religión, toman clases de filosofía humana, y es cuando se empiezan a desviar de la palabra de Dios. Por eso mi meta es que los muchachos y los jóvenes aprendan la palabra de Dios, pero últimamente yo quiero equipar a los padres para que usted, padre, quien tiene más tiempo con sus hijos, le puede contestar lo que dice, lo que ellos hacen, las preguntas, las dudas que ellos tienen. Me decía un muchacho en el tercer año, dice, mi maestra dice que yo vine del Big Bang y que antes éramos cavernícolas y antes éramos monos. Dice, ¿y usted qué dice, pastor? Bueno, yo te digo lo que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después de enseñarle la Biblia, tuve que refutar sus premisas y sus ideas de ellos. Dije, está basado en nada. La ciencia que ellos enseñan, la Biblia llama falsamente llamada ciencia. Dios enseña la verdadera ciencia. Es lo que podemos observar, la creación, las estrellas declaran la gloria de Dios. Qué bendición que sabemos de dónde venimos, sabemos por qué estamos aquí y sabemos a dónde vamos. Estos pobres ignorantes profesando ser sabios se hicieron necios, se inventan todas estas cosas, forman su propio Dios porque no le quieren rendir cuentas a Dios y están ellos confundidos, no saben ni por qué están aquí. Yo le he dicho a muchos ateos, si tú crees que Dios no existe y no hay a quien rendirle cuentas, ¿por qué ser un buen ciudadano? ¿Por qué no robar y estafar y vivir como me da mi regalada gana? A cabo el día de mañana morimos y todo se termina. No saben dar la respuesta a ellas. Es que es una pregunta filosóficamente muy profunda. La moralidad sin Dios no existe. Por eso la Biblia dice que Dios mismo puso esa ley en nuestros corazones y toda cultura, toda tribu en el mundo en que no tenga conocimiento de Dios, sabe lo que es bueno y lo que es malo.
Porque la Biblia dice que Él se lo ha declarado. La ira de Dios se revela desde los cielos, dice la Biblia, a todo hombre. Por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos con la Biblia y también refutar las enseñanzas absurdas que a veces les enseñan a nuestros hijos. Si solo lo haría yo fracasaría porque yo no tengo el tiempo para estar con cada uno de nuestros hijos. Quisiera, si fuera posible. Pero eso el Señor nos quiere equipar. Queremos que usted sea equipado, conozca la Biblia, porque mira la siguiente verdad que vemos en este pasaje, vemos la prioridad del crecimiento. La prioridad del crecimiento. O sea que el crecimiento tiene su propósito. ¿Y cuál es ese? El versículo 13 nos dice así, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En primer lugar, escribo ahí, debemos tener una unidad en la fe. Debemos tener unidad en la fe. Dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí la palabra fe se refiere a las verdades que hemos recibido de la Biblia. O sea, nuestras creencias y nuestra doctrina. Y la Biblia nos manda a que contendamos por ella, o sea, que guardemos la verdad y la cuidemos. Así dice en Judas, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire, la unidad viene por medio de la verdad, por medio de lo que la Biblia dice. Aquí estamos unidos, muchos de diferentes países, por la unidad de la fe. Antes de conocer a Cristo, ¿cuándo me vería usted a mí? Dice alguno, con un mexicano. ¿Cuándo me hubiera visto usted a mí con uno de aquellos, esos de Michoacán, esos menos los que son del Distrito Federal? Yo no quiero andar con ellos. O diga, ¿cuándo vas a ver a mí con un amigo salvadoreño? No. Y muchas veces hay mucha división y gente no se junta por causa de su raza o su tribu. Pero mire qué bendición la unidad que Dios nos da sin importar nuestro trasfondo, nuestro fondo. Sin importar en verdad el pecado que hemos hecho. Hay familias que a veces vienen de hogares quebrantados. Eso no interesa en el Señor. Lo recibimos, nos amamos, nos cuidamos, nos fortalecemos unos a otros. La verdad nos une. Hay quienes enseñan que la verdad puede dividir y que debe entonces ser ignorada. Hay que no hablar de la verdad. Hay que no hablar doctrina porque la doctrina divide. Recuerde que la Biblia dice que Jesús vino a traer, ¿qué cosa? Trajo a traer espada. Y Él va a poner, dice, la suegra contra la nuera, los padres contra los hijos. Dice, por mi nombre, o sea, por la verdad y la doctrina. Hay algunos de nosotros aquí que nuestros familiares tal vez nos han dejado de hablar porque ya nos convertimos, ya dejamos de ser de la otra religión y ahora somos aleluyas y ahora somos hermanos. Y dicen, ¿cómo traicionaste y cómo dejaste? Algunos dicen, yo no puedo dejar los caminos porque esto fue lo que me inculcaron. A veces le digo a una persona, ¿tú has escuchado de los hindúes? Allá en India, muchos de ellos sinceramente llevan sus frutos a unas estatuas y dejan tal vez a veces que los monos se suban a su mesa y coman. Y cuando una vaca se atraviesa, la respetan y se detienen porque dicen, de seguro es una persona que se había reencarnado. Le tienen mucho respeto a sus enseñanzas. Le digo, ¿están en la verdad? No, eso no es verdad. ¿Usted cree que alguien debería decirles? Sí. Y si yo le demuestro a usted que lo que usted cree no es verdad, usted cambiaría por lo que es la verdad. Y muchos tienen que en verdad examinar y empiezan a contar qué es lo que va a pasar. Si yo hago esto, de seguro ya no me va a hablar fulano. Si hago aquello, de seguro se van a burlar de mí. Si hago esto y aquello, de seguro y me van a despreciar. Pero mire, le quiero decir que vale la pena. Y usted tiene una familia en la iglesia en la cual usted ahora tiene unidad, con la que usted puede unirse. Y la unidad de la iglesia debe ser a causa de la doctrina. No es otra cosa, es la doctrina la que nos debe unir. Note lo que dice ahí en Filipenses 1:27. Pablo habla de una tremenda iglesia, los Filipos. Filipenses, ahí en Filipos, dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o esté ausente, mire, oiga de vosotros que estáis, mire, firmes en un mismo espíritu, combatiendo, dice, unánimes por la fe del evangelio.
Note que Pablo no habla de muchas o diversas fees, habla de una sola verdad, un solo Cristo, una sola fe. Y el cristiano debe combatir por ella, debe estar unido junto, combatiendo unánimes. Dice así en 2 Timoteo 3, 16 al 17, que es la Biblia, o es por medio de la Biblia que recibimos esta unidad de la fe. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice, hermanos? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que debemos unirnos por medio de la fe, la enseñanza, la palabra de Dios. En segundo lugar, aquí ahí, debemos tener conocimiento de Cristo. Debemos tener conocimiento de Cristo. Eso está hablando del conocimiento del Hijo de Dios, como dice ahí en Efesios 4:13. El crecimiento comienza en conocer más a Jesucristo. Mire, el hecho de conocerle más nos dará el crecimiento interno y externo. Alguien pregunta, ¿qué importa más, pastor? ¿Qué es más importante? ¿Crecer por dentro o crecer por fuera? A Dios le importan las dos cosas. Mire, lo que he dicho a algunas personas, en cuanto usted aprenda un principio, usted póngalo en obra. Aunque no lo comprenda plenamente, el Señor le va a dar el entendimiento. Pero Dios quiere que usted crezca al conocerle a Él. Que le conozca a Él como la persona más maravillosa del mundo. Qué grandioso y maravilloso es nuestro Cristo. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, mire, del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y Filipenses 3:10 dice, ¿a fin de qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Mire, Pablo decía, yo todavía estoy conociendo a Jesucristo. Mire, nosotros lo conocemos en el sentido de salvación, que Él nos conoce a nosotros. Pero ahora después de ser salvo, tenemos que conocerle a Él. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Es por medio de su palabra. La Biblia dice que la palabra de Cristo more en nosotros, que abunde en nosotros, dice la palabra de Dios. Pero vea ahí en Hebreos 12:3. La Biblia nos manda ahí a considerar a Cristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí se nos manda a considerar a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa examinar a Cristo, observarlo. Veamos cómo sufrió, cómo vivió, cómo respondió. Y esto, ¿sabe qué va a hacer? Dice la Biblia. Esto nos va a dar ánimo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que su mirada debe estar en Jesucristo. Si usted pone su mirada sobre un hombre, tarde que temprano va a encontrar un defecto. Todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades. Y a veces algunos de nosotros causamos que otros se desanimen. Yo le digo a usted, hermano, nuevo creyente, no se desanime, no ponga su mirada en un hombre, una persona, porque tarde que temprano aquella persona le puede fallar o no va a llenar las expectativas que usted tuvo de él. Ahí sí, yo pensé que el hermano era un buen hermano. Yo pensé que el hermano era un buen ejemplo. Yo no sé, hay muchas razones de por qué a veces la gente resbala, y yo no quiero examinar a veces por qué lo hacen. Lo que sí yo hago es me examino a mí. Estoy yo caminando con Dios. Tengo yo mi mirada en Cristo. Cuando vengan los problemas, usted mire a Cristo. Cuando usted vea a Cristo, usted se va a animar en Cristo. Se va a gozar en Cristo, va a fortalecerse en Cristo. Y si usted ve el contexto de ese pasaje, usted va a correr hacia Cristo. La carrera cristiana es de correr hacia Cristo. Cristo es la meta del crecimiento, es ser como Él, ser conforme a la imagen de Cristo. Esa debe ser su meta. Él es la medida de su crecimiento. Si usted tiene una meta de crecer, no diga yo quiero ser como fulano sultano, usted diga yo quiero ser como mi Salvador. Yo quiero ser como Cristo. Ahora los nuevos necesitan un ejemplo. Por eso Pablo le decía, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero después él dijo, ser imitadores de Dios. O sea, que uno puede aprender directamente de Cristo y usted puede ir a la palabra de Dios. Usted lea nada más los evangelios y puede ver cuando Cristo anduvo en la tierra. Ahí le dice que él era 100% hombre humano. Él tuvo sed, él tuvo sueño, él se cansó. Y él dice en la Biblia que él se entristeció, su corazón dolía. Y usted puede ver el carácter, la persona de Dios. Y usted va a ver al Señor y usted se va a llenar de gozo, alegría. Ver lo que Cristo hizo, considere a Cristo. Oh, la meta mía como pastor es que usted llegue al conocimiento pleno de Cristo. Algún día lo vamos a conocer completamente cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto, la única manera de conocer a Cristo es por medio de su palabra. Por último, vemos el último principio
del crecimiento en la iglesia, una iglesia arraigada, vemos la permanencia del crecimiento. La permanencia del crecimiento. Y vemos eso del 14 al 15. Y esto habla de un crecimiento continuo o constante. En primer lugar, escribe ahí, crecemos por medio de la preparación. Crecemos por medio de la preparación. La preparación o la instrucción que se le da a un niño es muy importante. Especialmente durante sus primeros años se le está formando, se le está enseñando. Yo he visto algunos querer enseñar a los hijos cuando tienen 7 años. A los 7 años ya puede ser demasiado tarde. Uno tiene que enseñarles desde que son unos bebecitos. Dice el versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué dice, hermanos? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Note la frase niños fluctuantes. La palabra fluctuante significa algo que se agita, se menea con un movimiento de vaivén, de un lado a otro lado. Nos lleva la idea de la marea y cómo mueve el agua de un lado a otro lado. ¿Se ha visto así? Se mueve de un lado a otro. O trata de jalar a una persona en dos sentidos opuestos. Y Dios dice, yo no quiero que usted sea como esos niños que se los llevan de un lado a otro. Nuestros niños son muy ingenuos y fáciles de engañar. Algunos de nosotros les enseñamos que en diciembre viene un señor muy generoso a traerles regalos. ¿Sí saben de quién hablo? Un hombre vestido de rojo, una barba blanca. ¿Y el niño se la cree? Sí. Algunos enseñaban en sus países, tal vez venían 3 hombres magos. Belsasar, Baltasar, Melchor, no sé qué, Gaspar. Uno viene en un camello, otro viene en un elefante, otro en qué? ¿No es jirafa? Nuestros niños se la creen, ¿verdad que sí? Porque son niños, fácilmente pueden ser llevados. Si usted le dice a un niño, mire, existe una hada que viene y cuando dejas tu diente debajo de una almohada, te va a dejar un dinerito. Algunos enseñan que es el ratón en nuestros pueblos latinos, ¿ya? Aquí es una hada que vuela. Y le enseñamos, y mire, en tiempo de primavera viene un conejo y ese conejo pone huevos. Y los pone de colores. Y cuando los abres no es huevo, es dulce. Y el niño se la cree. Si a un niño de una tierna edad le dicen que él vino del mono, que existieron los dinosaurios y todas esas cosas. Yo creo que existieron bestias grandes, pero no necesariamente lo que nos pintan en las películas. El niño se la va a creer. Pero quiero decirle que hay muchos adultos que son como niños espirituales que fácilmente se los llevan de un lado a otro con falsa enseñanza y con falsa doctrina. Algunos otros estábamos ahorita despreciando a los niños. Estos niños ingenuos. Pero ¿qué tal de todos aquellos que fácilmente son engañados y llevados por enseñanzas creadas por los hombres? Si uno se quiere mantener en el camino de Dios, debemos saber de antemano que nuestra fe será desafiada. Vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar obstáculos y tribulaciones. El crecimiento en sí es una preparación para los retos futuros. Nosotros preparamos a los niños y queremos que el día de mañana sean adolescentes que saben o puedan valerse por sí mismos. A estos niños que se los llevan, ¿quiénes se los llevan? Bueno, algunos le llamamos en la Biblia, vamos a ver, falsos maestros. ¿Por qué? Porque se los llevan, les hace falta raíces espirituales para mantenerlos firmes en la verdad. Por eso el apóstol Pablo advirtió a la iglesia en Corintio que debían de ellos ser maduros en su modo de pensar. Dice así, 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y quiero decirle que sí, hay algunos que sí van a ser completamente desviados de una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca creyeron o nunca tuvieron la fe verdadera, o sea, nunca fueron salvos. Así lo dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No voy a desarrollar este punto porque vamos a tomar tiempo en otra ocasión, pero básicamente diciendo que la gente que no permaneció en los caminos de Dios y se desvió tras otra doctrina es que nunca tuvo la doctrina verdadera.
Pero si usted y yo queremos permanecer y estar continuamente madurando, entonces nosotros tenemos que caminar con el Señor y crecer en su gracia. Dice así en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa dice ahí? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. El Señor quiere que usted y yo crezcamos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Es el crecimiento que el cristiano necesita. Ahora, el cristiano también lo podemos ver como una planta, porque dice arraigados, es como un árbol. Usted ve una planta, la planta o está creciendo o se está marchitando. O sea que el cristiano es igual, el cristiano o está creciendo o se está marchitando, se está fortaleciendo o se está debilitando. No puede llegar un cristiano a un crecimiento y decir hasta aquí soy neutral. No, siempre está creciendo o siempre se está debilitando o marchitando. Y yo espero que usted tome la advertencia y reciba la instrucción de que usted debe continuamente estar alimentándose, creciendo, fortaleciéndose en la palabra de Dios. Como un niño recién nacido, lo único que quiere en este mundo es leche. Es lo que él desea, es su prioridad. Yo quiero comer, quiero comer, quiero comer. Y el cristiano debe tener el deseo de crecer, crecer y crecer. ¿Y cómo crece el cristiano? Por medio de la palabra de Dios. ¿Crece por medio de otro medio? No hay sustituto de la palabra de Dios. Yo puedo dar una lección ahorita y estoy usando bastante escritura y usted está creciendo al escuchar esos pasajes. Pero no hay como usted tomar la Biblia y el Espíritu Santo le enseña a usted lo que la Biblia enseña. Ahí en siguiente dice, ahí crecemos por medio de las advertencias. Al niño se le enseña, se le instruye con la palabra de Dios y la preparación. Pero mira, también crecemos por medio de las advertencias. Cuando a alguien se le advierte, uno comienza a crecer. Dice ahí Efesios 4 en la Biblia, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Note la siguiente frase. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, no debemos ser tan ingenuos en creer que todos los hombres sostienen la verdad. Ni crea que todo hombre desea impartir la verdad. Eso es algo difícil para muchos entender y aceptar. Que hay gente que su meta es engañar. La Biblia así lo dice. No te usa la palabra estratagema. Es una artimaña, es una trampa en otras palabras, hecha con habilidad y a veces con engaño para lograr un fin. O sea que hay gente allá afuera que su meta es engañar y hace sus trampas, crea sus trampas. ¿Por qué esta gente está para engañar? Porque hay un diablo, hay un Satanás, dice que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La Biblia dice que detrás de cada falsa doctrina hay un demonio, doctrina de demonios, dice la Biblia. Y estos hombres son instrumentos de Satanás para engañar a otro. La palabra engañar es hacer creer una cosa que no es verdad. Y le dicen, esta es la verdad, pero le están engañando. Dice la Biblia que son astutos, con astucia. ¿Qué significa astucia? Procedimiento hábil e engañoso para conseguir una cosa. Que tienen habilidad e ingenio para engañar. La Biblia usa la palabra también artimaña, que significa trampa o acechar, acechanza. Hay gente así, pastor. Miren, no seamos tan ingenuos en creer que cada persona que a veces carga un libro en su brazo es alguien que le va a enseñar algo bueno. A veces no creamos que cada persona que se llama cristiana enseña la verdad. No creamos que cada persona que sale con una sonrisa en el internet y le empieza a hablar cosas bonitas es una persona que le va a enseñar la verdad. ¿Cómo yo voy a saber, pastor, si es verdad o no? En primer lugar, usted va a aprender que Dios le advierte una y otra vez que hay gente allá afuera que tiene su agenda o tiene su propósito de simplemente engañar y desviar a la gente. Dice así 2 de Pedro 2, del 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Falsos maestros, que introducirán, mire, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Note que dice la Biblia que ellos introducen, mire, encubiertamente. O sea que el que enseña la falsa doctrina nunca viene abiertamente hablándole de falsa doctrina. Empiezan a hablarle de cosas bonitas, hablan de Jesús. Oh, yo amo a Jesús. Oh, Jesús es maravilloso y grande. Pero de pronto le empiezan a enseñar, ¿sabías tú que Jesús no es Dios? ¿Sabías tú que Jesús, Él era un buen maestro, era el Hijo de Dios? Y empiezan entonces a meterle duda en su corazón y en su mente. Decir, ¿cómo es posible que Dios y el Padre sean uno? Esos son como 3 dioses, que no.
Y empiezan entonces encubiertamente a traer esas herejías, dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando uno después les enseña la verdad, ¿sabe qué nos dicen a nosotros? Que somos falsos maestros a nosotros. Blasfeman la salvación, blasfeman nuestras enseñanzas. Ustedes son los que dicen que cuando una persona se salva, es salva para siempre. Y se empiezan a burlar de las enseñanzas. ¿A poco ustedes creen esto o aquello? Dice después del versículo 3, y ahí está su propósito, mire, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, ¿qué? Fingidas. Ahora, esto después dice la Biblia que van a recibir su condenación. Pero note que estos usan palabras fingidas. El mundo y sus filosofías impías aceptan y toleran todo excepto la Biblia y el cristianismo. ¿Han notado eso? Hablan, hay que ser tolerantes contra este grupo, hay que ser tolerantes contra este. Si este se quiere casar con este hombre, está bien. Si este quiere hacer esto y aquello, está bien. Pero cuando el cristiano dice, yo no creo eso, ¿qué es lo que hacen con el cristiano? Lo señalan. Y dicen, mira, nos acusan de ser bullies cuando ellos son los bullies con nosotros. Porque nosotros nos paramos firme por lo que creemos. Está muy torcida ahorita nuestra sociedad. Y hermanos, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Eso no lo veíamos hace 20 años. Hace 25 años no observábamos las cosas que estamos viendo hoy. Mira, yo apenas leí la semana pasada que hay quienes quieren pasar una ley que aceptando que el ser pedófilo es un estilo de vida. Es decir, ¿sabe qué? Con tal de que no tenga contacto, pero con que está bien tener el cariño hacia un niño, con tal de que no lo toque. Eso ya lo he escuchado muchas veces. Cuando decían los sodomitas, queremos la unión, no queremos matrimonio, solamente unión. Es todo lo que queremos. Bueno, denle la unión. Queremos adoptar y es todo lo que queremos. Bueno, denle la adopción. Queremos santo matrimonio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué se les dio? El santo matrimonio. ¿Y usted cree que ahí va a terminar? No, ahí no termina. Vemos que vamos de mal en peor, y si yo doy mi opinión en este país donde tengo yo libertad de expresión, me señalan, es lleno de odio, tú aborreces a la gente, y dicen ellos, yo prefiero que tú te mueras. Así me han dicho, así dicen. Así que tenemos que estar listos. ¿De dónde vienen estas filosofías, enseñanzas? Vienen del mundo, y lo triste es que a veces entran al púlpito, y del púlpito la gente empieza a enseñar su falsa doctrina. ¿Qué tiene que ver el calentamiento global con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver estas filosofías que enseñan a mucha gente? Por eso usted tiene que probar los espíritus, dice la Biblia. Pablo les dice a los Gálatas, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinar significa quién los dejó así encantados, con la boca abierta, con las tremendas enseñanzas profundas. Dice así, de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Note la advertencia de Pablo ahí en Colosenses 2, del 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando con acciones de gracias. Mire lo que dice el 8. Mirad, la palabra mirad es una advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Note que dice que debemos crecer como un árbol, estar edificados como un edificio, ser estudiantes como aquel que está confirmado en la fe. Pero dice, mirad que nadie os engañe, porque hay filosofías y huecas sutilezas. Son razonamientos humanos que le añaden a la Biblia y usan enseñanzas extrabíblicas por hombres que se llamaban ser cristianos y tienen unas tremendas enseñanzas. Otros por las tradiciones de los hombres. Sustrae a la palabra de Dios, y los rudimentos del mundo son las enseñanzas elementales de los humanistas. Y Dios dice, mirad que nadie os ¿qué? Os engañe. ¿Y sabe cómo evitamos que nos engañen? Conociendo la verdad. De aquí nadie nos puede mover. Y usted le diga a la persona, ¿dónde dice la Biblia eso? Deme por favor un capítulo y un versículo. Usted tiene todo derecho a venirme a pedir, pastor, usted mencionó esto, ¿tiene algún pasaje para respaldar lo que usted dijo? Sí tengo el pasaje, y si digo no tengo el pasaje, le voy a decir, es más, es la manera que yo lo interpreto. Voy a ser honesto con usted, pero yo quiero estar seguro de que usted entienda que es la palabra de Dios la que se debe predicar de un púlpito, de una iglesia. Y tu trabajo de usted es ir a casa y seguir creciendo para que después no sea usted desviado y alejado por una falsa enseñanza. Por último, vemos que crecemos por medio de ser constantes. El crecimiento es algo constante.
La semana pasada en la tarde hablé acerca de un poquito aquí, un poquito allá, como dice Isaías. Aprende uno, hoy un poquito, mañana otro poquito, de pronto ya conocemos bastante. Si a alguien le sirve a usted un bistec de 8 onzas, ¿usted podrá disfrutarlo? Amén, ¿verdad? Qué bendición, pero si le traen a usted como unas 20 libras de carne, usted no podrá comérselas todas en un solo momento. Usted necesita pedacito por pedacito, pedacito. Bueno, así es el crecimiento espiritual. Es poquito a poquito. Dice así el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad, está hablando de continuamente buscando, con el fin de crecer. Una iglesia que es bíblica en su doctrina y predica para exaltar a Cristo es una iglesia que provee una estabilidad y atmósfera para el crecimiento. Es en este ambiente en donde un cristiano puede madurar en la fe. Por eso usted continuamente debe escuchar la palabra de Dios. Venga y escuche también. Uno no puede crecer sin la iglesia local. Algunos han tratado de separar y divorciar la iglesia local, pero Dios ha prometido bendiciones de vida eterna, donde 2 o más se unen en el nombre del Señor. El Señor os dio pastores para que nos redarguyan y nos enseñen la palabra de Dios. Pablo continuamente le recordaba a las iglesias que ellos debían ser constantes en la verdad. Pablo dice cosas como estad firmes, no os dejáis mover fácilmente, estad firmes y constantes, estad firmes en la fe, estad firmes en el Señor. Y veamos por último ahí en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, estad firmes, mire, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Así que vimos brevemente cuáles son los recursos que Dios ha dado a la iglesia para que sea arraigada y sea fuerte espiritualmente. Nos dio el medio del crecimiento, que son los pastores, con el fin de que crezcamos. La prioridad del crecimiento vemos que es tener la unidad de la fe y tener el conocimiento de Cristo. Y por último vemos la permanencia de crecer. Crecemos al prepararnos, crecemos por medio de las advertencias y crecemos por medio de la constancia. Vamos a hacer una oración. Pido que me acompañen por favor